¿Una sanción enorme y draconiana o un castigo leve que no se ajusta al delito cometido? Durante el fin de semana del Gran Premio de México, la Fórmula 1 finalmente recibió la confirmación de la sanción de Red Bull por exceder el límite presupuestario en 2021. Una multa de $7 millones y una reducción del 10% de su asignación de pruebas aerodinámicas para los próximos 12 meses. La confirmación del exceso de gasto de Red Bull de $2.2 millones, reducido a poco más de $480,000 si se hubieran aplicado correctamente créditos fiscales, se convirtió rápidamente en motivo de debate en torno a si Red Bull había salido más que bien librado. La integridad del límite presupuestario de la Fórmula 1 ha estado en juego a lo largo de todo este proceso y no es de extrañar que se hayan escuchado reacciones completamente diferentes al castigo por parte de Red Bull y sus rivales. Entonces, ¿qué ha perdido realmente Red Bull y qué impacto tendrá? La multa es bastante irrelevante para una empresa del tamaño de Red Bull, sobre todo porque no se deducirá de su tope presupuestario presente o futuro. Reducir el límite presupuestario de Red Bull en el futuro no era una opción para la FIA bajo los términos de un acuerdo de infracción aceptada que explicaremos un poco más adelante. Lo que más importa es la penalización a las pruebas aerodinámicas de Red Bull, pues se ha reducido su tiempo de túnel de viento y sus simulaciones aerodinámicas, denominadas CFD, básicamente en el equivalente a una posición y media en el campeonato de constructores. ¿Por qué lo hemos planteado en esos términos aparentemente confusos? Bueno, el año pasado la Fórmula 1 introdujo un sistema de handicap que significa que los equipos con éxito tienen menos pruebas aerodinámicas que los que terminan más abajo. A partir de esta temporada, el equipo que termina en último lugar recibirá el 115% de una asignación básica que se reducirá en un 5% por cada posición del campeonato hasta llegar a solo el 70% para el constructor ganador. Las cifras se basan en un límite para el trabajo del túnel de viento y el CFD para lo que se denomina periodo de pruebas aerodinámicas, y hay 6 de ellas en un año, la mayoría de las cuales duran 8 semanas. Basándose en las asignaciones normales como campeón de constructores, Red Bull tendría derecho al 70% del límite de referencia para 2023. Esto equivaldría a 224 pruebas en el túnel de viento y 1.400 elementos de CFD por cada 2 meses, lo que supone 16 pruebas en el túnel de viento menos que su rival más cercano, Ferrari, y 32 menos que Mercedes. En términos de CFD, significaría 100 elementos menos frente a Ferrari y 200 menos en comparación con Mercedes. Pero la penalización de Red Bull por romper el límite presupuestario supone una reducción del 10% respecto a lo que le correspondía, así que en lugar del 70% del límite, Red Bull tendrá el 63%. Red Bull califica esta sanción de draconiana y afirma que podría valer entre 1/4 y medio segundo de tiempo por vuelta. La penalización se traduce en una reducción de 22 pruebas en el túnel de viento y 140 elementos de CFD por periodo. Por lo tanto, durante los próximos 12 meses, el segundo equipo tendrá 38 pruebas más en el túnel de viento y 240 elementos más de CFD durante cada periodo en comparación con Red Bull el próximo año. No es una cantidad que cambie las reglas de juego, pero junto con la escala existente es bastante significativa. En términos reales, Ferrari dispondrá de un 15% más de tiempo de desarrollo que Red Bull, mientras que Mercedes tendrá algo más del 20%. Cabe destacar que la limitación de Red Bull es válida durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de ejecución del acuerdo de infracción aceptada. Este se firmó el miércoles 26 de octubre y eso significa que el nuevo límite de Red Bull entra en vigor inmediatamente y será válido para cualquier trabajo de desarrollo que complete en la parte final de 2022. Por lo tanto, las etapas finales del desarrollo del coche de Red Bull para 2023 sin duda se verán afectadas. Y como esto se prolongará hasta finales de octubre del año que viene, Red Bull también se verá limitado a la hora de equilibrar su trabajo en el túnel de viento y su asignación de CFD entre el desarrollo del coche del año que viene y cualquier trabajo en el diseño inicial de 2024. Aunque será difícil ver el impacto de esta penalización, lo habrá. Sin embargo, es de esperar que los rivales de Red Bull no crean que sea suficiente. Solo podemos imaginar las risas en las oficinas de Mercedes y Ferrari cuando Horner afirmó que la sanción sería aún más dura para Red Bull porque su túnel de viento es una reliquia de la Guerra Fría y que tiene ineficiencias. Horner cree que este tipo de castigo da ventaja a nuestros competidores, por lo cual estaban presionando tanto por una sanción draconiana.
pero es poco probable que los rivales se compadezcan de Red Bull porque, en última instancia, la calidad de los recursos técnicos de un equipo no influye en lo que debería ser una sanción deportiva. Y lo que es más importante, creen que Red Bull ha salido bien librado. Ferrari cree que el exceso de gasto equivale a una ganancia de rendimiento de 0,2 de segundo por vuelta y el equipo no está contento con lo que percibe como una sanción muy limitada. Argumenta que una reducción del 10% en el tiempo del túnel de viento y del CFD no corresponde con la misma cantidad de tiempo por vuelta que dice Horner. En Mercedes, el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, ha calificado de exageración las afirmaciones de Horner sobre cuál será el impacto en el tiempo de vuelta para Red Bull. También desestimó indirectamente una afirmación de Horner de que el nuevo reglamento técnico de 2022 todavía está inmaduro y ofrece un camino de desarrollo muy empinado. Shovlin dijo que la reducción del número de pruebas en el túnel de viento y el CFD perjudica más a la hora de desarrollar un concepto, pero la naturaleza prescriptiva de las nuevas reglas significa que ya han sido razonablemente bien exploradas. Cree que la penalización solo perjudicaría realmente si Red Bull hubiera elegido un concepto incorrecto y tuviera que dar marcha atrás, un escenario que quizás Mercedes conoce muy bien este año. Dado que Red Bull ya ha desarrollado un concepto muy eficaz y eficiente bajo las nuevas reglas de la Fórmula 1, hay menos probabilidades de que de repente empiece a desarrollarse en la dirección equivocada en la próxima temporada. Shovlin señaló que si todo este tiempo de pruebas aerodinámicas fuera equivalente al tipo de tiempo por vuelta del que Horner ha hablado, entonces los equipos de la parte trasera de la parrilla en años anteriores habrían producido coches 3 segundos más rápidos que los de la parte delantera, dado el trabajo extra de desarrollo aerodinámico que se les permite llevar a cabo. En cambio, Mercedes considera que la penalización de Red Bull equivaldrá a 1 o 2 décimas de segundo. Esta valoración es coherente con la que hizo el director del equipo Ferrari Mattia Binotto antes de esta temporada, cuando dijo que un 10% más de tiempo de desarrollo valía quizá 1 décima por vuelta si eres muy bueno con el uso del tiempo extra. Hablando de Ferrari, el director deportivo Laurent Mekies ha señalado un impacto de la penalización de Red Bull con el que su equipo está muy descontento. Mekies considera que el efecto básico de la penalización solo animará a Red Bull a gastar su dinero en otra parte, ahora que no se dedicará a tanto trabajo de túnel de viento y CFD. Así que efectivamente se ha dado cierta libertad a Red Bull para buscar opciones de desarrollo alternativas, como reducir el peso del coche, lo que puede suponer enormes ganancias en rendimiento. Red Bull ha insistido de forma vehemente que su presentación de cuentas era correcta, a pesar de que sus rivales se refieren a la cifra principal de $2.2 millones. Red Bull mantiene que la verdadera infracción es solo del 0,37%, es decir, $519.182, cifra de la que da cuenta la FIA, ya que el crédito fiscal debe tenerse en cuenta. E incluso esa infracción menor ha sido discutida por Red Bull, ya que su interpretación de las normas dio lugar a una presentación inicial que estaba varios millones por debajo del límite. Hay varios puntos clave en los que Red Bull y la FIA no se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, el inventario de piezas del equipo podía contabilizarse dentro del límite de costes, los gastos de restauración, la paga por enfermedad y el salario de Dan Fellows, a pesar de que se le concedió una baja antes de lo que Horner calificó como el hollywoodense traslado a Aston Martin como director técnico. Horner calculó que esto equivalía a más de $3.6 millones y habló de todos estos temas extensamente, mientras que el resumen público de la FIA del acuerdo con Red Bull enumeró un total de 13 áreas en las que la contabilidad del equipo era incorrecta en términos de sus exclusiones y ajustes. Entre ellos se incluyen cosas de las que Horner no habló, por ejemplo, las ganancias por la enajenación de activos fijos, los costes de la unidad de potencia y también los gastos de viaje. Esto ilustra lo complejo que es este proceso, y Red Bull cree que ha recibido un trato injusto con algunas de las interpretaciones de las normas por parte de la FIA. Todavía no cree que haya hecho nada malo con la forma en la que manejó su presentación y se ha negado a disculparse por ser el único equipo que ha excedido el límite presupuestario. Así que, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué optar por aceptar la propuesta de la FIA de un acuerdo de infracción aceptada en lugar de luchar y hacer que el asunto sea juzgado por un panel independiente? Entendemos que una parte clave es aceptar que el acuerdo protegía a Red Bull de una sanción más dura.
De hecho, si Verstappen no hubiera ganado el título de 2021, Red Bull probablemente habría seguido adelante con su caso, lo que sugiere que había al menos una amenaza implícita de perder el campeonato del año pasado. Red Bull se salvó de eso al aceptar el acuerdo, ya que esto no permite una deducción de puntos o una futura reducción del límite de costes. Si el caso hubiese llegado al panel de adjudicación del límite de costes, estos castigos sí estarían sobre la mesa. Este es el equivalente en el límite de costes de la Fórmula 1 a un acuerdo de culpabilidad, por lo que la FIA puede negociar un castigo ligeramente más indulgente a cambio de una conclusión rápida que Red Bull debe aceptar y no puede impugnar. Por lo tanto, no fue una sorpresa escuchar la admisión de Horner de que la perspectiva de una sanción más dura influyó en la decisión de aceptar a regañadientes los términos de la FIA. Además, la atención que se ha prestado a Red Bull en las últimas semanas en torno a su infracción del reglamento ha dañado la reputación del equipo. Varias personalidades de la Fórmula 1 han advertido que no hay que subestimar la importancia de esto. Por lo tanto, poner fin a este asunto era sin duda una prioridad para Red Bull. Era inevitable que esto terminara con Red Bull sintiéndose duramente tratado, mientras que el mismo resultado fue considerado como algo ligero por sus críticos y rivales. Pero un resultado con el que nadie está del todo satisfecho es probablemente una señal de un compromiso decente. El que este asunto relativo a 2021 se haya resuelto tanto tiempo después genera el interrogante obvio. ¿Habrá seguido Red Bull el mismo procedimiento con su contabilidad de 2022? ¿Estará a tiempo para hacer los ajustes necesarios si está en peligro de exceder nuevamente el tope presupuestario? Lo que queda claro es que tras las aclaraciones sobre 2021 ya no habrá excusas para futuras infracciones en este sentido.